Bien jovencitos, entonces esta era la clase número 6, esta es la segunda parte, ya para primero medio A y B, en este caso primero medio B. Estamos en la unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Estamos en la lección 9, la construcción del Estado de Chile, 1818-1830. Contenidos: el periodo de organización de la República y la República conservadora. El objetivo de la clase: explicar las características del periodo de organización de la República y la República conservadora. Las habilidades son las de siempre, ya: pensamiento temporal, pensamiento crítico, análisis y síntesis. Vamos a aceptar a don Diego Ramírez, que ingresó, lo vamos a aceptar. Bien. Entonces vamos a hacer un repasito de lo que vimos en la clase anterior. Acá está, ¿no es cierto?, la primera ficha, la proclamación y jura de independencia de Chile, por un cuadro de don Pedro Subercaseaux del año 1945. Lo pintó, ¿no es cierto?, al frente del Tribunal del Consulado, lo que actualmente es el Museo Histórico Nacional, para quien conozca Santiago, ahí está al frente de la Plaza de Armas. Pero nosotros tenemos que recordar que don Bernardo Higgins firmó el acta de nuestra independencia un 12 de febrero de 1818, pero en la ciudad de Talca, no en Santiago, ¿ya? Recordemos, ¿no es cierto?, las etapas de nuestra independencia, de 1810 a 1814, la Patria Vieja, de 1814 a 1817, la Reconquista, de 1817 a 1823, la Patria Nueva. La Patria Vieja comienza con la primera Junta de Gobierno, el desastre de Rancagua, batalla de Chacabuco, y la renuncia del general Bernardo O'Higgins. La definición de constitución, ¿no es cierto?, que básicamente es la ley que organiza al Estado, establece el ordenamiento jurídico, establece los derechos y deberes de las personas, y las atribuciones de los distintos poderes del Estado. Poder ejecutivo, presidente de la República; poder legislativo, el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, y, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, que se representa a través de la Corte Suprema. Poder ejecutivo, recuerden, es el que administra y gobierna el país, o al Estado. El poder legislativo es el que hace las leyes, modifica las leyes y deroga las leyes, es decir, las deja sin efecto. Y el poder judicial, básicamente, es el que aplica la ley. Cada uno de los poderes es independiente entre sí para prevenir la corrupción y el abuso de poder. Eso es una constitución, ¿ya? O sea, en términos más simples, es la ley, ¿no es cierto?, que regula a todo el país. Como pertenecíamos a la monarquía española, ¿se acuerdan? Y la forma de gobierno monárquica se caracteriza porque el poder está en manos de una sola persona, el rey. Él es el que gobierna, el que hace las leyes, el que aplica las leyes, las hace todas. Y se supone que el poder viene de Dios. El poder, ¿no es cierto?, es traspasado de padres a hijos, es decir, es hereditario, y también el poder es vitalicio, o sea, el rey manda hasta que se muere o hasta que decide traspasarlo a su hijo, ya, abdicar se llama eso. Y nosotros optamos por qué cosa entonces. Nosotros optamos por una república. ¿Y qué pasa en una forma de gobierno republicano? Dice que es una forma de gobierno. Y el gobierno, chicos, el gobierno es el mando o dirección única del Estado. Eso es el gobierno. Este mando se caracteriza porque el Estado se rige por una ley fundamental o constitución. Es decir, hay una ley que todos tenemos que obedecer, tanto gobernantes como gobernados. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República; el Poder Legislativo, Congreso Nacional; y el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, son independientes entre sí. ¿Para qué? Simple, para evitar, repito, el abuso de poder y la corrupción. Y las autoridades, nuestras autoridades, son elegidas mediante el voto, mediante el sufragio. Mediante el sufragio, entonces, nosotros votamos por una determinada autoridad. Y los cargos públicos duran un tiempo limitado, ¿ya? O sea, en nuestro país, en la actualidad, todos los cargos
de elección duran 4 años, a excepción de los senadores que duran 8. Los senadores duran 8 años porque tienen una función muy, muy delicada al interior de todo el aparato estatal. ¿Ya? Yo le estoy preparando un PowerPoint donde vamos a ver todas esas materias para estar, ¿no es cierto?, más a caballo con lo que estamos hablando. Vamos a aceptar a don Iker Cordero. Entonces decíamos que en la clase pasada que el periodo entre 1823 y 1830 es tema de debate entre historiadores. Unos le llaman la anarquía, otros le llaman el periodo de ensayos constitucionales, y otros le llaman, ¿no es cierto?, la formación u organización de la República. En nuestro caso, ¿no es cierto?, optamos por llamarle la organización de la República. Recordemos que quienes dirigieron la guerra de independencia eran los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos acá en América. Eran los descendientes de los conquistadores, ¿ya?, que el rey le pagó sus servicios con tierras y mano de obra indígena para que le trabajaran. La encomienda, ¿no es cierto?, y las tierras después pasaron en el siglo XVI, XVII, XVIII a llamarse haciendas. Es decir, la principal actividad económica de nuestro país durante la colonia era la agricultura. ¿Y quiénes eran las personas que tenían mayor poder económico, influencia social? Eran los dueños de estas haciendas, ¿ya? Los dueños de estas haciendas, los hacendados, que eran los únicos que sabían leer y escribir, que habían viajado a Europa, que tenían nuevas ideas. Chicos, el 90% de la población a comienzos del siglo XIX era analfabeta y vivía principalmente en el campo, hasta Copiapó por el norte, hasta Concepción por el sur. Al sur del río Biobío vivían los mapuches, y ellos eran independientes, ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los únicos que estaban en condiciones de liderar el proceso de independencia? Porque tenían conciencia, porque tenían conocimiento, porque tenían educación, eran los hacendados. Ramón Freire era hacendado, O'Higgins era hacendado, los hermanos Carreras eran hacendados, ¿ya? Eran personas que tenían muchas cantidades de tierra. Ellos entonces fueron los que lideraron este periodo. Y ellos no tenían experiencia política, ¿ya? Porque siempre fueron desplazados de los más altos cargos de la colonia. No eran gobernadores, no eran capitanes generales, no pertenecían a la Real Audiencia, no eran oidores, siempre tenían cargos menores. Por lo tanto, este grupo de aristócratas terratenientes no tenía experiencia para gobernar. Y por eso que en 7 años, 1823, 1830, hay 3 constituciones, es decir, 3 intentos de darle a este nuevo país un orden legal. A eso se refiere. Entre los terratenientes, ya terratenientes, los que tenían muchas tierras, ¿se acuerdan? Rápidamente se formaron 2 bandos. Si bien es cierto, todos se conocían, eran parientes porque se casaban entre ellos, ¿ya? Con suegros, con cuñados, primos, tíos, sobrinos, hermanos, ¿ya? Porque eran poquitos, ¿ya? Y eran los dueños del país. Pero se dividieron en los conservadores y en los liberales. A los conservadores se les llamó pelucones, porque seguían con la costumbre colonial de usar pelucas, como cuando estaban con el rey. Eran hombres ricos, aristócratas, muchas veces antiguos realistas, es decir, partidarios del rey, ¿ya? Y por lo tanto ellos querían un gobierno fuerte y centralizador, así como lo hacen los reyes. Uno solo manda y el resto obedecen, y se acaba el cuento. Se caracterizaban por su irrestricto apoyo a la Iglesia Católica. Eran muy católicos, ¿ya? Y de ellos se acuerdan, ¿no es cierto?, que teníamos a los o'higginistas, ¿no es cierto?, que querían que Bernardo O'Higgins regresara del exilio en Perú, y los estanqueros, grupo dirigido por Diego Portales, empresario y político que se dedicó a comerciar una serie de productos como el tabaco,
a bajo costo, pues manejaba el monopolio, o, como se le llamaba en ese tiempo, estanco del tabaco. A todos los partidarios de Diego Portales se les llamó entonces estanqueros, y ellos eran conservadores, ¿ya? Por otro lado, estaban los aristócratas ricos, pero más jóvenes, por lo tanto, más abiertos a las nuevas ideas, ¿ya? Más abiertos a las nuevas ideas. Habían viajado a Europa, ¿ya? Conocían la historia de la Revolución Francesa, conocían la experiencia de Estados Unidos. Entonces, ellos eran jóvenes, ¿no es cierto? Ellos querían producir cambios en el menor tiempo posible, ¿ya? En el menor tiempo posible. Los conservadores le llamaban a estos jóvenes impetuosos pipiolos, ¿ya? Pipiolo, ¿ya? Es una palabra castellana que designa a un joven sin experiencia. Evidentemente, ¿quién se cayó? Esto tiene un sentido peyorativo. En el grupo de los liberales, ¿no es cierto?, destacan los carrerinos, es decir, los partidarios de los hermanos Carrera, ¿ya? El más importante de ellos, ¿no es cierto?, don José Miguel Carrera. Entonces, nuestra aristocracia terrateniente, una vez que logramos nuestra independencia, se divide en conservadores y en liberales, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? José Luis Calderón, ¿alguna pregunta? ¿No? Rodrigo Collado, ¿alguna pregunta? ¿Collado? ¿No? Sofía Wandersleben, ¿alguna pregunta, reina? No. No. Constanza Guzmán, ¿alguna pregunta, bebé? No. ¿No? Continuamos entonces. Recuerden que estamos repasando la clase anterior porque esta ya la vimos, pero estamos haciendo un repaso rapidito. Recordemos que una vez que abdica, o sea que don Bernardo O'Higgins es obligado a renunciar y se va al exilio al Perú, asume, ¿no es cierto?, don Ramón Freire, que fue un destacado general de la Guerra de Independencia, y él asume como director supremo. Porque O'Higgins había hecho una constitución en 1822 en la que el Poder Ejecutivo recibía el nombre de director supremo. No se llamaba presidente de la República, ¿ya? Director supremo, ¿ya? Y bueno, había que empezar por algo. ¿Y qué es lo primero que había que hacer? Una constitución, porque es la ley que organiza a un país. Esta constitución fue la de 1823, redactada por el abogado Juan Egaña. Y se le llamó la constitución moralista porque intentó reglamentar incluso la vida privada de los ciudadanos. Y un principio básico de la república, de la democracia, es el respeto, ¿no es cierto?, a la libertad y a la intimidad de las personas. Así que esta constitución no juntó ni pegó, ¿ya? Y don Ramón Freire, recuerden, está más pendiente de rescatar Chiloé para Chile, porque Chiloé seguía fiel a la corona española, y entonces él se va a Chiloé con un ejército para liberar a Chiloé de los españoles. Y acá deja en Santiago ya el encargo a don Juan Egaña para que hiciera la constitución. En 1826, don Ramón Freire deja el cargo y asume don Manuel Blanco Encalada, un marino de nacionalidad argentina, y es el primero que recibe, ostenta, ¿no es cierto?, luce el cargo de presidente de la República. En la Constitución de 1823 se cambia el nombre de director supremo a presidente de la República. Este señor era de nacionalidad argentina. Así que el primer presidente de Chile fue un argentino. Qué feo. Ya, está bien. Este señor trató de implementar el sistema de leyes federales, ya con José Miguel Infante en 1826. ¿Ya? Las 8 provincias que existían hasta ese tiempo, Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé, él trató, ¿no es cierto?, de que cada una de ellas, ¿no es cierto?,
hubiese asambleas provinciales, y esas asambleas provinciales nombrarán a su intendente. ¿Ya? Idea que no pegó porque todos están acostumbrados a que nos mandara una sola persona, el rey. Así que las leyes federales no juntaron ni pegaron en Chile, sí resultaron en Brasil, en México y en Estados Unidos. Pero acá en Chile, no. Otro intento de organizar a nuestro país que fracasa. Renuncia don Manuel Blanco Encalada y asume don Francisco Antonio Pinto, ¿no es cierto? Y él, ¿no es cierto?, establece la Constitución Liberal de 1828, que la redacta el abogado español José Joaquín de Mora. ¿Ya? Amplió el derecho a sufragio, equilibró los poderes ejecutivo y legislativo, estableció un Congreso bicameral, senadores y diputados. ¿Ya? Y trató de sostener una mayor tolerancia religiosa. Pero los conservadores ultracatólicos se opusieron. ¿Ya? Recuerden, están liberales y conservadores. Y es así que tenemos la primera guerra civil en nuestro país. Diciembre de 1829, batalla de Ochagavía. Enero de 1830, batalla de Lircay, donde se enfrentan conservadores y liberales. Los conservadores son dirigidos por el general José Joaquín Prieto y los liberales por don Ramón Freire Serrano. Triunfan los conservadores, ¿se acuerdan? Y aparece en escena este señor, don Diego Portales y Palazuelos. ¿Ya? Este resultado es favorable el resultado de esta confrontación fue favorable a las fuerzas conservadoras, lideradas por Diego Portales y el general José Joaquín Prieto, asumiendo este último la presidencia de la República en 1831. Bajo su gobierno, secundado por Diego Portales en los ministerios del Interior y Guerra, se promulgó la Constitución de 1833, que sentó las bases de un régimen autoritario, es decir, con mucha autoridad, que trajo la anhelada estabilidad al sistema político chileno. En conclusión, chicos, el periodo 1823-1830, nosotros le vamos a llamar no anarquía, no le vamos a llamar ensayos constitucionales, sino que le vamos a llamar organización de la República. Y en 7 años tenemos 3 constituciones, 3 ensayos constitucionales. La Constitución Moralista de 1823 de Juan Egaña, las leyes federales de José Miguel Infante de 1826, la Constitución Liberal de 1828 de don José Joaquín de Mora. La tensión entre liberales, pipiolos y conservadores pelucones desata la Guerra Civil de 1829-1830, tuvo su desenlace en la batalla de Lircay en 1830, y es donde triunfan los conservadores. Y entonces marca el inicio de la República Conservadora, que va a durar entre 1831 y 1861. Como este periodo ya o sea, en este periodo se aplica la Constitución de 1833, que es ideada por Diego Portales. Por esta razón, entonces, a este tiempo también se le llama el orden portaliano. La República Conservadora es un periodo en la historia de Chile que se extiende entre 1831 y 1861, caracterizado por la hegemonía, es decir, superioridad del Partido Conservador, pelucones, después de derrotar a los pipiolos o liberales en la batalla de Lircay, y la promulgación de la Constitución de 1833. Aquí está la Constitución de 1833. Consagró un periodo de relativa estabilidad y de crecimiento económico. Sentó las bases del desarrollo cultural y económico posterior y sentó las bases institucionales en que se desarrolló el posterior régimen liberal y democrático. ¿Ya? El nuevo gobierno conservador se estableció a partir de la Constitución de 1833, diseñada por el ministro de Justicia Diego Portales y padre intelectual del régimen, que estableció un sistema presidencial fuerte, dirigido por el presidente de la República. ¿Por qué un presidente con muchos poderes? Porque veníamos saliendo de un gobierno monárquico y las personas de esa época estaban acostumbradas a que los manden y que los mandara una sola persona, el rey. Entonces, cuando cambian de sistema casi inconscientemente, tratan de replicar la misma forma de gobernar de un rey, pero con ropas republicanas.
Bien, en este periodo conservador, entre 1831 y 1841, gobierna don José Joaquín Prieto, el general victorioso del Ircay. Entre 1841 y 1851, su sobrino, Manuel Bulnes Prieto. Y entre 1851 y 1861, ya el abogado Manuel Montt Rodríguez. Gobiernos. Aquí está don José Joaquín Prieto, 1831-1841, don Manuel Bulnes Prieto, 1841-1851, don Manuel Montt Rodríguez, 1861. ¿Ya? Ojo, el periodo presidencial, según la Constitución de 1833, duraba solamente 5 años, pero con reelección inmediata, ¿ya? Con reelección inmediata. ¿Y qué hacían estos presidentes entonces? ¿Qué hacían estos presidentes? Una vez que terminaba su periodo, postulaban nuevamente y evidentemente eran reelegidos de nuevo. Así que estos 3 señores gobernaron 10 años. Por eso que a este periodo también se le llama el periodo de los gobiernos decenales. ¿Ya? El periodo de los gobiernos decenales. Porque cada presidente ya gobernó 10 años. Vamos, don José Joaquín Prieto, 1831-1841. ¿Ya? Inició la organización definitiva de la República, se ordenan las finanzas, se abren nuevas actividades mineras y comerciales, se comenzó a pagar la deuda externa a Inglaterra y se descubre el mineral de plata de Chañarcillo en 1832, ya por el cateador, por el minero don Juan Godoy. Este mineral de plata genera grandes fortunas. Y entonces, aparte de los hacendados, comienzan a agregarse, ¿no es cierto?, estos mineros que se enriquecen con la actividad, ¿no es cierto?, de la extracción de la plata. Y en su gobierno también se dicta la Constitución de 1833, que duró, muchachos, hasta 1925. Duró 92 años la Constitución, una de las más largas de la historia de América. Bueno, y el presidente Arturo Alessandri Palma, ¿no es cierto?, la cambia en el año 1925. Durante su gobierno, el ministro Portales va a hacer una visita a un regimiento en Valparaíso, Valparaíso, y en una de estas tantas visitas, ¿no es cierto?, en Quillota, hay un motín militar y lo fusilan. Y muere muy jovencito don Diego Portales. A don José Joaquín Prieto le toca la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana de 1836 a 1839 y comienza la preocupación por el desarrollo educacional. Favoreció la importación de maquinarias, libros e instrumental científico. En una próxima clase, muchachos, vamos a ver esta etapa, ¿ya?, en el aspecto del desarrollo de la minería, el desarrollo de la tecnología, ¿no es cierto? Vamos a ver otros aspectos de esta etapa, el desarrollo económico que tuvimos. La gran obra de don Diego Portales, la Constitución que duró 92 años, la de 1833. ¿Ya? 92 años. Su larga permanencia como ley suprema contribuyó a la estabilidad y continuidad del desarrollo político del país. A lo largo del tiempo sufrió diversas reformas que la convirtieron en una constitución más liberal. Características generales de esta constitución, muchachos. Establece un Estado unitario. ¿Qué quiere decir un Estado unitario? Que las leyes se aplican en todo el país. ¿Ya? Tienen validez en todo el país. ¿Ya? Asumimos una forma de gobierno republicana. De tener una monarquía, pasamos a ser una república. Es decir, un gobierno con una constitución, una ley que tienen que obedecer tanto gobernantes como gobernados, la separación de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, la obediencia, ¿no es cierto?, de las autoridades a la ley. Las autoridades son elegidas mediante el voto y tienen un periodo súper delimitado en el mando. ¿Ya? Eso significa que seamos una república.
El sistema de sufragio, el voto era censitario. ¿Qué significa que sea un voto censitario? Que había que acreditar la propiedad de un terreno para poder tener derecho a voto. Además de ser hombre, las mujeres no votaban, y los hombres podían votar a los 25 años si eran solteros o a los 21 años si eran casados. ¿Ya? Y en este tiempo, los únicos que podían acreditar propiedades eran los hacendados y los mineros y los empresarios mineros que se han enriquecido, ¿no es cierto?, con la actividad minera. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la población, que vuelvo a repetir, el 90%, que eran analfabetos, vivía en el campo. Había pocas ciudades y las pocas ciudades que habían tenían muy pocos habitantes. A ellos, la Constitución de 1833 no los consideró. La política era solamente para las personas ricas, para los dueños de tierra, para los empresarios industriales, para los empresarios mineros, para los dueños de los bancos. Solamente ellos participaban en la política. Y como buenos conservadores, la Constitución de 1833 establece que la religión católica es la oficial del Estado de Chile, con la prohibición, ¿no es cierto?, del ejercicio de cualquier otra religión. Se acabó. El Poder Ejecutivo, presidente de la República, su elección era indirecta. Los pocos ciudadanos que había, recuerden que el voto es censitario, elegían a representantes y estos representantes elegían al presidente. Como lo que ocurre hoy en Estados Unidos. Los ciudadanos eligen representantes y estos representantes eligen al presidente. La Constitución, ya lo dijimos, permite la reelección inmediata, el periodo es de 5 años, ¿ya? El presidente ejerce el derecho de patronato a la iglesia, es decir, tiene autoridad sobre la iglesia. No hay separación entre la iglesia y el Estado. Y se le puede hacer un juicio político solo después de que haya acabado su mandato. Tenía mucho poder el presidente. El poder legislativo. Evidentemente, la esencia de los legisladores es hacer leyes, modificar leyes, derogar leyes, es decir, dejarlas sin efecto. Habían dos leyes súper importantes en ese tiempo, que eran llamadas leyes periódicas, porque se aprobaban cada cierto periodo. 12 meses, el presupuesto de la nación, y cada 18 meses, ya, el número de efectivos de las Fuerzas Armadas, que para ese tiempo solamente era la Armada, la Marina y el Ejército. Y también el Poder Legislativo tenía como función someter a juicio político a los ministros de Estado. Es decir, ver que ellos cumplieran su labor como dentro de las leyes. Los ministros de Estado, muchachos, son secretarios del presidente de la República. Son las personas que le ayudan, ¿no es cierto?, a aplicar su programa de gobierno. Y el Poder Judicial administra la justicia, aplica la justicia, y está dirigido por la Corte Suprema de Justicia. En este tiempo llegan intelectuales a nuestro país. ¿A quiénes se les llama intelectuales? A las personas que viven de su intelecto, de su capacidad de razonar. Son las personas que dedican su vida al conocimiento, a estudiar alguna determinada materia, química, física, mineralogía, literatura, historia, arte. Las personas que viven de su intelecto son a los que se les llama intelectuales. Llega a nuestro país porque no teníamos, pues aquí teníamos puros guasos brutos nomás, y los dueños de hacienda que lo único que hacían era explotar a sus pobres campesinos. Llega desde Francia un naturalista, don Claudio Gay. Naturalista, o sea, un estudioso de la flora, de la fauna, de la geografía del país. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, llega el geólogo polaco, este señor, Ignacio Domeyko, especialista en mineralogía. Él fue profesor del liceo, ¿no es cierto?, Bernardo O'Higgins, de acá de La Serena.
este viejito. Recuerden que el Liceo de La Serena es el segundo más antiguo de Chile, después del Instituto Nacional. ¿Ya? Y este señor vivió acá en Serena, ya, don Ignacio Domey. Don Andrés Bello, este señor que está acá. Por eso que el colegio vecino de nosotros se llama Andrés Bello, en honor a este señor. Primer rector de la Universidad de Chile y fue el que creó el Código Civil, las leyes que rigen las relaciones entre los ciudadanos, ¿ya? Y código que tiene, muchachos, aplicación hasta el día de hoy. Don Rodolfo Filippi, naturalista también, pero este es alemán, que también estudió la flora, fauna y geografía de Chile. Don Raimundo Montboissin, se escribe Montboissin, Montboissin, francés, y don Mauricio Rugendas, alemán. Ellos son pintores. Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Se crea la Confederación Perú-Boliviana por el mariscal Andrés de Santa Cruz, que quiere volver a crear el imperio incaico, ¿ya? En 1836, y por lo tanto une a Perú y Bolivia bajo su mando. Por otra parte, los peruanos no querían pagar la deuda pendiente por los gastos de la expedición libertadora del Perú, ¿ya? Y el préstamo de Irizarry. Irizarry ya fue un ministro de O'Higgins que fue a Inglaterra a pedir platita prestada. Con esa platita, don Bernardo O'Higgins financia la expedición libertadora del Perú y Chile queda, ¿no es cierto?, encalillado. El trato era que los peruanos, una vez que se liberaran de los españoles, nos iban a devolver esa platita. Pero los peruanos se hicieron los locos, no nos pagaban, ¿ya? Entonces, le estábamos cobrando esa platita. Y por otra parte, la rivalidad comercial entre el puerto de Valparaíso y el puerto del Callao, en Lima, Perú, ya, por el control de la ruta de la costa del Pacífico. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaban los barcos y en el Valparaíso estaban los almacenes francos, almacenes libres, en donde ellos guardaban su mercadería, después la venían a buscar y se la llevaban. ¿Para qué la guardaban? Si estaban a un muy bajo precio, las guardaban hasta que el precio subía y después la venían a buscar para venderlas más caras. En el Callao también hacían lo mismo. Entonces había una guerra comercial entre Valparaíso y el Callao. ¿Ya? Aquí está don Andrés de Santa Cruz, ¿no es cierto?, que quería unir a Perú y Bolivia en una sola confederación. ¿Ya? Chile no quería guerra, ¿no es cierto? Entonces, don Mariano Egaña es enviado a Perú, el que hizo la Constitución, pero no logra nada con Santa Cruz, por lo tanto Chile declara la guerra en noviembre de 1836, y el asesinato de don Diego Portales en 1837 provoca que la guerra se haga popular y todos los campesinos vayan a pelear para allá. Espera, profe, entonces Perú y Bolivia no hubiesen existido. O sea, ahora serían solo uno, si es que lo hubiese logrado su cometido. Correcto. Si este señor hubiese logrado su cometido, sería un gran país y nosotros llegaríamos hasta Copiapó nomás. Acuérdense que Tarapacá se la quitamos a los peruanos y la provincia de Antofagasta se la quitamos a los bolivianos. ¿Ya? La primera expedición fue a cargo de don Manuel Blanco Encalada, el primer presidente de Chile, pero él era muy americanista, él había luchado en la guerra de independencia, había estado en la expedición libertadora del Perú, por lo tanto no tenía muchas ganas de pelear con los peruanos. ¿Ya? Por lo tanto, firma el Tratado de Paucarpata. Paucarpata es una localidad cerca de Lima, donde se firmó el tratado. La firmó por las velas, se arrancó con los tarritos, don Mariano Egaña. ¿Qué establecía este tratado? Que Chile debía devolver los barcos peruanos incautados. La expedición había tomado preso algunos barcos en el puerto del Callao. El ejército chileno debe regresar a Chile. Perú reconoce la deuda, pero no la paga. Y Chile reconoce la existencia de la Confederación Perú-Boliviana. El presidente Prieto se enoja y manda a su sobrino, Manuel Bulnes Prieto, y este es más choro. Entra a Perú, hay unos par de combates, siendo el más importante la batalla de Yungay, que se libró en las faldas del cerro del mismo nombre, y allí entonces Bulnes vence a don Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Y lo vence definitivamente. Y con la desaparición de don
Andrés de Santa Cruz, se disuelve la Confederación Pro-Boliviana y cada país toma su rumbo por separado. Se autoexilió en Chile, ¿ah? Se vino a Chile y aquí murió este caballero, don Andrés de Santa Cruz. Consecuencias: afianzamiento del sentimiento de nacionalidad. La guerra lo hicieron los campesinos que vivían en las haciendas. Fueron a pelear a otro país y tuvieron conciencia de que Chile era un país distinto a Perú, a Bolivia, a Argentina. Por lo tanto, aparece el sentimiento de nacionalidad. Al perder su preponderancia Perú y su puerto el Callao, Chile se transforma en una potencia dominante en esta parte del Océano Pacífico, y don Manuel Bulnes, ¿no es cierto?, regresa como un héroe nacional. Aquí tenemos el fusilamiento de don Diego Portales, la batalla de Yungay, y, ¿no es cierto?, la expedición que fue a Perú en barco, porque a pie no podían cruzar el desierto de Atacama, porque en el desierto de Atacama no hay agua, y de haberlo está muy distanciada. Evidentemente que don Manuel Bulnes Prieto, héroe de Yungay, ¿no es cierto?, y de la guerra contra la Confederación, es elegido presidente de la República entre 1841 a 1851. ¿Ya? A 1851. Aquí hay una foto ya de profesores, aquí está la Universidad de Chile. Para los que conocen Santiago o han estado por allí, ¿no es cierto?, esta es la casona de la Universidad de Chile, una maravilla arquitectónica, ¿ya? Está ahí en la avenida Bernardo Higgins, ¿no es cierto? Muy bonita. Así que quien no haya tenido la oportunidad de ir a Santiago, cuando vaya a Santiago y ande ahí por la Alameda, pase a ver la Universidad de Chile, pida permiso para entrar, por lo menos hasta allá donde está el hall. Es muy linda. Confirmo, muy bacán ese lugar. ¿No es cierto? Muy bonito. Muy lindo. Se inaugura la Escuela Normal de Preceptores, o sea, de profesores. Su primer director, el argentino Domingo Faustino Sarmiento, que era un educador. Esto se hace en 1942, y aquí están los primeros profes, ¿no es cierto?, que salen. Pero la Universidad de Chile en 1842, cuyo primer rector fue don Andrés Bello, y se instauraron las formalidades para matrimonios entre no católicos. Recuerden que la religión oficial en Chile era la católica, apostólica y romana. Entonces los que eran protestantes, o sea, cristianos no católicos, los evangélicos, los luteranos, los presbiterianos, tenían prohibidos sus rituales. Así que como era un exceso, el presidente Bulnes Prieto les permitió a los protestantes casarse bajo su religión en forma, eso sí, en forma privada. ¿Ya? También se logra el pago de la deuda externa, le pagamos a los ingleses, los que nos habían prestado ya para financiar la expedición Libertadores del Perú, que los peruanos nunca nos devolvieron la plata. Y gracias a la gestión de don Manuel Rengifo, ministro de Hacienda. Este es don Manuel Rengifo. Por eso que acá en La Serena hay una calle que se llama Rengifo, en honor al ministro de Hacienda de don Manuel Bulnes Prieto, y que hizo mucho por nuestro país. En la próxima clase vamos a ver más en detalle el aporte de este ministro. Está el movimiento intelectual de 1842. Gracias a la educación, ¿no es cierto?, sale un grupo de intelectuales, pero no extranjeros, sino chilenos, ¿ya? Influenciados por ideas extranjeras, sobre todo las ideas del liberalismo, ¿ya?, que se basan en lo clásico y en lo romántico. Uno de los representantes más insignes del movimiento intelectual de 1842 es este joven, Francisco Bilbao, ¿ya?, muy crítico de la sociedad de su época, muy adelantado para su época. Este joven, por allá por 1840, establecía que las mujeres deberían tener el derecho a voto, que la iglesia no debería tener injerencia en la política, en la vida de las personas, ¿ya? Que el Estado tenía que invertir más en educación, que debía haber más escuelas, que los campesinos estudiaran, ¿ya?, que hubiese más bibliotecas, más museos. Todas estas ideas las tenía este joven. Evidentemente que se terminó yendo al país porque acá no lo dejaban vivir. Después asume don Manuel Montorres, entre 1851 y 1861, ¿ya?
En su gobierno se manifiesta una importante prosperidad minera, se descubren muchos yacimientos de plata y agrícola. Ya empezamos a exportar trigo a Australia, a California, en Estados Unidos. Se abre el yacimiento de carbón en Lota, ahí cerca de Conce, por el empresario Matías Cousiño, quien se hizo asquerosamente millonario con la explotación de esas minas. Las minas de carbón que describe en Subterra, ¿no es cierto?, Baldomero Lillo. En 1851 se inaugura el ferrocarril de Copiapó a Caldera, para poder, ¿no es cierto?, llevar la plata del mineral de Chañarcillo, ¿ya?, y poder exportarlo. Se comienza a construir el ferrocarril de Santiago a Valparaíso y de Santiago al sur por el ingeniero norteamericano Meigs. Por eso que en Santiago, cerca de Estación Central, hay una calle que se llama Meigs, Enrique Meigs. Ya este ingeniero es el que llega a Chile, ¿no es cierto?, y comienza a construir el ferrocarril a Valparaíso hacia el sur, y después lo contratan los peruanos y se va a trabajar a hacer ferrocarriles a Perú con mano de obra chilena. Se llevó a toda su gente a Perú a trabajar. Se instala el primer telégrafo en nuestro país, adivinen, entre Santiago y Valparaíso. Se creó el Banco de Chile y casas hipotecarias, que básicamente eran protobancos, ¿no es cierto?, que prestaban plata a cambio de dejar en prenda una propiedad, casa hipotecaria. Comienza la colonización de la provincia de Valdivia por colonos alemanes. Le quitaron la tierra a los mapuches, o los mataron, y pusieron a los alemanes porque pensaban que eran más trabajadores, ¿no es cierto?, y más propensión a crear industrias y desarrollo. Los mapuches eran unos negros feos, borrachos y flojos. Concepto, muchachos, que hoy día, siglo XXI, hay muchas personas que siguen compartiendo esa visión de nuestros pueblos originarios. Quechos, Aymara, Mapuche, Rapa Nui, que son flojos, son hediondos, son feos, son negros. Eso se llama racismo. Y acá en Chile nos jactamos de que no somos racistas, porque no hay negros. No, no somos racistas con los negros. Somos racistas con los pueblos originarios. ¿Ya? A propósito del asesinato de Floyd, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Acá en Chile somos racistas. Y somos clasistas, más encima. Rico y pobre. ¿Ya? Cuicos y flaites. ¿Ya? Y es un gran problema en nuestro país. Un gran problema. Los mapuches, como cualquier ser humano, tiene toda la dignidad y merece todo nuestro respeto. Y segunda cosa, muchachos, no nos olvidemos, los chilenos somos mestizos, mestizos, nos guste o no. Los más morenos somos más indios que blancos, pero estamos mezclados. Los más blanquitos son más españoles que indios, pero están mezcladitos también, ¿ya? El 98% de la población, perdón, el 95% de la población chilena es mestiza, choliaíta. ¿Ya? Así que, si hablamos de razas puras, ellos son la raza pura. Nosotros somos los quiltros, nosotros somos los mezclados, ¿ya? Así que, cuidado con el racismo. Todo ser humano merece nuestro respeto. En el gobierno de don Manuel Montt ocurre la famosa cuestión del sacristán. Los sacristanes son los que hacen el aseo en las iglesias y todo eso. El obispo el que está a cargo de la Catedral de Santiago, despide a un sacristán porque según él había llegado medio emborrachadito y lo despide. El sacristán consideró que era un despido injusto y demandó al cura en un tribunal civil. La jefatura de la Iglesia Católica se indignó porque no podían mandar a un cura a juzgados civiles porque tenía que ser juzgado por un tribunal eclesiástico, compuesto de puros curitas. ¿Ya?
Eso hizo que el Partido Conservador se dividiera. Unos a favor de Sacristán, otros a favor de la jefatura de la Iglesia Católica. ¿Ya? Y los que se fueron del Partido Conservador forman el Partido Nacional. Entonces, teníamos el Partido Liberal, Partido Conservador, y en 1860, ¿no es cierto?, ya, con la cuestión del Sacristán, se forma el Partido Nacional. ¿Ya? Y en una primera instancia, los conservadores, ¿no es cierto?, se unieron con los liberales fundando la llamada Fusión Liberal Conservadora en 1860. Y en su gobierno también se aprueba la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, 1856. ¡Qué cosa más linda! Pero ¿cuál era el problema? No era obligatoria. No era obligatoria. Por lo tanto, como el 90% de la población chilena vivía en el campo, entre Copiapó y Concepción, los campesinos no mandaban a sus hijos a la escuela porque los mandaban a trabajar desde niñitos. Así que si bien es cierto, tuvimos una ley de instrucción primaria en 1856, esta no era obligatoria. Solamente en 1920, se establece la ley de instrucción primaria obligatoria. Ahí recién. Contemos. 1856, 1866, 76, 86, 96, 2006, 16. Es decir, después de 64 años, se establece una ley de instrucción primaria que sea obligatoria. En resumen, se consolida la independencia en los aspectos legales, territoriales y económicos. Está la gran importancia de don Diego Portales, cuyas ideas quedaron plasmadas en la Constitución de 1833, que duró 92 años. Don Andrés Bello crea el Código Civil. Nacen los primeros partidos políticos, Partido Liberal, Partido Conservador y el Partido Nacional. También está la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Manuel Bulnes toma posesión del Estrecho de Magallanes y se funda la ciudad de Punta Arenas. Y comienza la colonización alemana en el sur de Chile. Desde el punto de vista económico, ya exportamos trigo a California, a Australia. Se descubren numerosos yacimientos mineros, el más importante es el de Chañarcillo, el cobre, acá en Tamaya, en Ovalle. ¿Ya? Es un periodo de estabilidad y desarrollo económico basado en la agricultura y minería. Hay progreso cultural favorecido por los aportes de numerosos extranjeros destacados y la formación de la primera generación de intelectuales chilenos, la generación de 1842. Y los adelantos tecnológicos, el ferrocarril, el telégrafo, ¿no es cierto? Y algunas maquinarias agrícolas gracias a la energía del vapor. Entonces, el decenio de 1830-1841, don José Joaquín Prieto, 1841-1851, Manuel Bulnes Prieto, y 1851-1861, el decenio de don Manuel Montt. ¿Ya? La República Conservadora consagró un periodo de relativa estabilidad, rota por las sublevaciones liberales de 1851 y 1861, y de crecimiento económico. Sentó las bases del desarrollo cultural y económico posterior y sentó las bases institucionales en que se desarrollaron los posteriores regímenes liberales y democráticos. En la próxima clase, entonces, muchachos, vamos a seguir con esta parte de la historia de Chile, ahondando en lo que hoy día no alcanzamos a ver, ¿ya? Básicamente el desarrollo económico, la introducción de tecnología desde el extranjero, las características de la economía chilena y la importancia de eso, ¿ya? Vamos a ver las revoluciones liberales de 1851, 1859, ¿no es cierto? Y vamos a ver todas esas cositas y vamos a profundizar. Chiquillos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? No, profe.
¿Quedó clarito? Mucha el profe, qué bueno. ¿Ah? Clarito, clarito. Super profe. Profesor, Esta no es una Dígame, duda muy, de allá. esta dígame. no es una duda como muy importante, pero ¿por qué se decidió cambiar el nombre de director supremo a presidente de la República? ¿Ya? Básicamente fue una discusión entre abogados, ¿ya? Lo que se aplicaba en ese tiempo era un presidente de la República, más que director supremo, ¿ya? Se consideraba más cívico, ¿ya? Más cívico presidente que director supremo. El director supremo era como un título como muy ostentoso, veníamos saliendo de una monarquía, de establecer una república, por lo tanto el nombre como que no se condecía con un espíritu republicano y democrático. Y se consideró que el nombre de presidente, el que preside a un país, era más acorde a esta nueva institucionalidad, a esta nueva república. Y no un director supremo, al estilo, ¿no es cierto?, de los emperadores romanos. Esa fue la razón. Se considera, repito, el nombre de presidente más republicano, más democrático. Por eso. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿por qué ¿Quién me los hace? argentinos, Martín Contreras, por qué los argentinos eran tan influyentes en Chile como un presidente y un director de universidad? No, cuidado, don Andrés Bello era venezolano, no era Ah, no argentino. sé. Don Ya. Domingo Faustino Sarmiento, el que creó la Escuela Normal de Preceptores, de Profesores, él era argentino. A ver, recordemos que Chile obtiene su independencia en 1818. Perú, el último país que obtuvo la independencia, lo hizo en 1828. Y estamos hablando de la década de 1830. Entonces, hijo, en este tiempo existía lo que se llama el espíritu americanista. Todos los que tenían entre 40, 50, 60 años, todos habían participado directa o indirectamente en las guerras de independencia. Entonces ellos en su fuero íntimo se consideraban más americanos que argentinos, más americanos que chilenos, más americanos que peruanos, más ecuatoriano que, o sea, más americano que ecuatoriano. Por lo tanto, era muy común ya que hubiese chilenos trabajando en el gobierno argentino, peruanos trabajando en el gobierno boliviano, bolivianos trabajando en el gobierno colombiano. ¿Ya? Era el espíritu de la época. Por eso que acá en Chile, ¿no es cierto?, tenemos a muchos argentinos que, que llegaron con el general San Martín y se enamoraron y se quedaron acá. La mayoría de los argentinos que se quedó acá en ese tiempo es porque se enamoró y se casó con una chilena, como le pasó a don Manuel Blanco Encalada, ¿ya? Que era un maní y se enamoró de una chilena y se quedó acá en Chilito. Esa es la idea, hijo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? Creo que no. ¿No? Entonces, para resumir, la próxima clase vamos a ver esta misma parte, primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Desde la independencia hasta 1860 más o menos, pero vamos a profundizar todas aquellas cosas que hoy día solamente nombramos. El desarrollo del ferrocarril, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestra economía, las características de la hacienda y por qué es importante saber eso, lo vamos a ver en una próxima clase. ¿Ya? No habiendo más preguntas, entonces, muchachos, vamos a parar la grabación.